Dios te bendiga, Dios te guarde. Profeta y maestro Héctor Aldoy, estamos en la República Dominicana. Te invito a compartir este video ahora. Sé que será de mucha bendición para muchos de ustedes. Así que te invito a compartirlo ahora. Porque hay una enseñanza muy profunda para tu vida y que te va a traer a un entendimiento mayor de algunas cosas que han estado pasando en tu vida. Vamos a leer el libro de San Mateo, el capítulo 3, verso 13. El libro de Mateo, capítulo 3, verso 13, dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. Mejor va. No, es que ese mensaje ahí no va. Tendría que dar dos mensajes si empiezo ahí. Vamos, la dirección que tengo de Dios es esta. San Mateo capítulo 4. El libro de Mateo capítulo 4. Me excusan. Excuse me. El libro de Mateo capítulo 4 dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Eso es todo lo que tengo para profundizar en el tema que tengo hoy. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? ¿Por Satanás? No. ¿Por un demonio? No. ¿Por un brujo? No. ¿Por sus pecados? No. Dice que fue llevado. El Señor reprenda a todo espíritu malo ahora en el nombre de Jesús. Al enemigo también. Satanás, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Dice, y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. La Biblia siempre presenta los desiertos como procesos, como tierra árida, como lugares difíciles para poder vivir o sobrevivir. Pero ahora cuando leí esto dije, wow. Fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser tentado por el enemigo. No fue llevado por sus errores, ni por los demonios, ni por un brujo, sino que fue llevado por el mismo Espíritu de Dios para ser tentado en el desierto. Alguien tiene que adorar a Dios. Hay gente reprendiendo en medio de su proceso y sus pruebas y tentaciones. Ellos están reprendiendo. Se metió un brujo que me una enviación. Claro, eso existe. Pero hay gente reprendiendo y diciendo: los demonios me están atacando, los brujos me están atacando, y no saben que fueron llevados a ese lugar, a ese proceso, a esa prueba, por el mismo Espíritu de Dios, para ser tentado y para ser probado. Ahora, depende de ti, porque ahí Dios te ayuda, pero nuestro carácter en Dios. Wow, Padre. Nuestro carácter en Dios determina muchas cosas. En medio del desierto, tentación o prueba, determina muchas cosas. Claro, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero nuestro carácter en Dios debe ser fortalecido. Cuando usted ve una gente que tira la toalla, que se rinde, que vuelve al mundo, que vuelve atrás, realmente no quiso tirar la toalla, ni quiso ir al mundo, pero le faltó carácter divino. Dios estuvo con él. El problema es que muchas personas, pero si Dios estuvo con él, ¿por qué él tiró la toalla? Si Dios es tu fuerza, tu fortaleza, ¿por qué te rendiste? ¿Por qué volviste atrás? Dios siempre estuvo ahí fortaleciéndolo, pero le faltó carácter. El carácter de Dios es muy importante. Tienes que comenzar a orar para que Dios te dé carácter divino. Porque muchas veces Dios va a nosotros, apuesta a nosotros. Dios dice: yo sé, hermano, mires, si Job no tuviera el carácter de Dios, Job no aguanta ni el primer día de prueba de todo lo que el enemigo lo hizo sufrir con permiso de Dios.
Job tuvo carácter. Vinieron tiempos difíciles. ¿Usted cree que cualquier persona se para frente a esa prueba que vivió Job? Donde él dice que su ropa, su vestidura eran los gusanos. Los gusanos, hermano. Job se acostaba y veía gusanos salir de su cuerpo. Su carne estaba podrida. ¿Sabe lo que es eso? Eso no es cualquier proceso. Y en medio de todo eso, Job dijo, yo sé que él vive. Y aunque sea del polvo, me levantará juntamente con él. ¿Sabe lo que Job parase y decir? Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová bendito. Cuando en el primer día se le murieron todos los hijos. Se le fue la esposa. Carácter de Dios. Cuando alguien tiene carácter y el proceso llega a una enfermedad, lo que sea, dice, diablo, tú no vas a poder conmigo. Alguien tiene que entender esto aquí. Cuando el médico dice, te quedan 6 meses de vida, dice, no, de esta yo no me muero, porque a mí Dios me dio una promesa y de aquí no me muero. Aquí, yo no sé en otra, pero en esta no me muero yo. O sea, usted vio, el proceso llegó la prueba, hay momentos difíciles, pero cuando llega la prueba, en vez de decir, Señor, pero ¿por qué tú permites esto, Señor? Si yo te he servido, Señor. Si tú dijiste que tú eras mi papá, Señor. Si tú me diste una promesa, Señor. Y comienzan ahí, Señor, porque tienen a Dios, tienen una promesa, pero no hay carácter. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Para operar en lo sobrenatural hay que tener carácter. No solamente la unción y a Dios y orar 20 horas y ayunar. Carácter. Cuando te envían a orar a un lugar y tú ves que todo se ve contrario, que no hay mucha oportunidad. Hermano, el que tiene carácter desafía a los demonios y la gravedad donde sea que se meta. El que tiene el carácter de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por naturaleza tenemos que tener el carácter de Dios. Lo que pasa es que hay gente que no sabe lo que porta en Dios. Hay gente que no sabe que estamos llamados a tener el carácter de Dios. A sufrir la adversidad, pero no rendirnos jamás. Aunque haya que morir en el intento. Los apóstoles tenían carácter. Porque los apóstoles... Usted sabe lo que, hermano, mire, a Pedro cuando lo fueron a crucificar. En vez de Pedro ponerse a llorar y decir, no me crucifiquen, no me maten, por favor, se lo suplico, déjenme, yo tengo familia, tengo esposa, tengo hijos. Pedro estar tranquilo así decir, hazme el favor, tú eres el que me va a crucificar, sí, hazme el favor, mira, te pido un favor. ¿Cuál? ¿Que te suelte? No. ¿Un recado para tu mamá? No. ¿Un recado para tus hijos? No. ¿Una carta para tu esposa? No. Que no me crucifique con la cabeza para arriba, porque no merezco morir como murió mi Señor Jesucristo. Crucifícame con la cabeza para abajo. Sabiendo que te quedan segundos de vida. Carácter de Dios. Ahora, ¿qué beneficio tiene el carácter? Que el carácter pone a temblar a los demonios. Pone a temblar a los demonios. Cuando el principado que tiene la orden para zarandearte, porque ningún principado te puede tocar, o te puede enfermar, o te puede mandar a la quiebra, o puede tocar tu finanza, sin una autorización divina. Una. Y la otra es, hay 2 maneras de un principado entrar a tu casa, a tocar tu cuerpo, tu salud, tu enfermedad. Una, por una orden divina, como entró Job. Job no entró, Satanás no entró a la vida de Job porque él quiso entrar, o que Satanás amaneció y que hoy voy a atacar a Job. No, el Señor lo reprenda, no. Tuvo que primeramente negociar y hacer de que Dios permitiera que Job fuera probado, de que Job fuera llevado a ese desierto. Esa es una. La segunda es
el pecado. Si comienzas a vivir una vida en pecado, Satanás y sus demonios tienen legalidad para poder entrar a tocar tu familia, tu salud, tu finanza. Dos formas. Ahora, el carácter juega un papel muy importante porque el carácter hace que tú llegues hasta las últimas consecuencias. Hay gente que Dios le tenía bendiciones grandes, profundas, que el plan de Dios era darle la victoria en ese proceso. Pero se rindieron no porque no hubo un ángel acompañándolo o no tuvo el Espíritu Santo acompañándolo. Se rindieron, ¿por qué? Porque le faltó el carácter en medio de las circunstancias. Leímos aquí en Mateo capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Señor lo reprenda. Hay procesos que el mismo Dios permitió que tú entraras a vivirlo. Procesos y pruebas que tú estás viviendo, que el mismo Dios permitió que tú fueras llevado a ese lugar para ser tentado y probado. Pero ¿por qué somos probados? ¿Por qué somos tentados? Ahí está la confirmación. Job fue probado. Al final Job recibió el doble de lo que al principio perdió. Pero el carácter de Job, no solamente Dios permitió de que Job recibiera la doble bendición. Carácter. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, no me sigas más. Eliseo le decía, vive Jehová tu Dios, que no te dejaré, te seguiré donde quiera que tú vayas. Carácter. Otra persona se pone de ñoño, ay, pero es que mi padre espiritual, Elías, mi mentor, mira cómo me trata, no me quiere cerca, mejor yo me voy, porque yo no puedo soportar esto. Carácter, dijo, no me voy, tú me puedes tratar como tú quieras y decirme que me vaya, que no te siga, te voy a seguir, Elías. Ahora, el carácter te da identidad en el mundo espiritual. Hay gente viviendo procesos sin identidad. Cuando tienes carácter, demuestras una identidad en el mundo espiritual. Pablo tenía carácter. Los demonios le dijeron a un grupo de cristianos sin carácter. Le dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? Los demonios conocían a Pablo. No solamente por Jesús, sino porque Pablo era un hombre de carácter. Pablo enfrentó a Pedro porque Pedro, cuando le convenía, comía con los gentiles y cuando le convenía, comía con los judíos. Y Pablo le llamó hipócrita delante de la gente. Enfrentó a un apóstol que caminó sobre el agua y anduvo con Jesús. Y tú enfrentarlo delante de la gente. Carácter. El carácter no te deja tirar la toalla. El carácter no te deja aceptar un no. El carácter te hace levantarte. Cada vez que el enemigo te golpea y te tumba, te hace levantarte otra vez. A seguir creyendo. El carácter te impulsa. El carácter te dice, tú vas a poder. Levántate. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Entonces hay gente que lo que necesita no es ayunar más ni orar más, es carácter frente a la adversidad, porque lo que tú estás viviendo, el mismo espíritu te llevó ahí para tú ser procesada. Lo que estás viviendo, Dios lo permitió para tú ser procesada con un fin de bendecirte grandemente, con un fin de hacer algo grande contigo. Cada proceso que que estamos viviendo, dirigido por Dios, es con la finalidad de ser bendecido grandemente. No es para simplemente llorar y sufrir, recibir golpes. Hay una finalidad, hay un propósito, hay una intención. Pero necesitas carácter. Oh, Espíritu de Dios. Hay gente que necesita el carácter divino
para poder seguir operando en lo sobrenatural. Sin carácter, tú no vas a operar en lo sobrenatural. El carácter te quita el miedo a qué va a pasar o qué no va a pasar. Cuando tú una gente común decís, ay, que yo no sé qué va a pasar con mi vida, ay, que este proceso ha sido difícil, ay, que yo no sé. O sea, no tienen la revelación de cómo va a terminar su película, su historia. El carácter te da acceso a cómo va a terminar todo. Y no solamente a ver, porque hay gente que ha visto cómo va a terminar su proceso. Dios le ha revelado lo que va a hacer y que no es ahí que se van a quedar y que esa temporada es momentánea y que vienen tiempos mejores. Y aún así, tú lo veas yo todo el tiempo cabizbajo, triste y cuestionando que por qué esto, Señor, estoy cansada, ya no aguanto más. Ay, va mucho tiempo, Señor, y yo no veo nada. No hay carácter. El carácter te mantiene con los ojos puestos en el final de tu historia de la película, no en el presente. Y quisiera hablar un sinnúmero de cosas. Voy a hacer una serie titulada ¿Por qué es necesario el carácter divino en el proceso? Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, el carácter es importante. Vengo con una parte 2 para este mensaje. Dios te bendiga y Dios te guarde.